Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bien, buenas noches, familia de Radio Paz. ¿Cómo están ustedes? Espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y en lo espiritual. Les habla Roberto Toledo, el conductor de este programa de Te Seguiré, y con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. También el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge. Pues hemos comenzado ya de hace semanas, unas 3 semanas, ya llevamos el tema de la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesús. La semana pasada justamente fue Semana Santa. Este fin de semana que pasó, indudablemente que se conmemoró un año más, ¿cierto?, lo que fue la pasión y muerte de Jesús, pero también su resurrección. Y qué mejor, qué más grato, ¿cierto?, poder haber vivido la experiencia de estar con Él en persona y también de poder escuchar este programa para aprender cómo fue que a él lo mataron y por qué lo mataron. Y también porque Él decidió la muerte en cruz. ¿Okay? Entonces, indudablemente, en relación a eso, tenemos que este tema tiene 4 puntos esenciales. El primero es por qué Dios escoge morir, o Jesús escoge morir. Segundo, el tiempo que Él toma para poder venir, ¿cierto? El tiempo, la Pax Romana, que le llaman. El juicio, donde se violan 33 leyes rabínicas, y la pasión y crucifixión de Jesús, pero en un ámbito muy bíblico, pero también científico, ¿okay? De la parte científica, o sea, todo lo que Él sufrió físicamente, la parte ciencia, ¿verdad? Así que tenemos estos 4 puntos, ya hemos tocado 3, hoy vamos a terminar el número 3, que son las 33 leyes, ¿cierto?, rabínicas que se violaron para arrestar y dar muerte a Jesús, las 33, y vamos a ya la próxima semana, si Dios quiere, entonces ya vamos a finalizar este tema con lo que es la pasión y crucifixión de Jesús. Para entrar, ¿cierto?, en la otra semana más arriba, vamos a entrar en lo que es la resurrección. Vamos a estar un poquito atrasados, pero ni un problema porque vamos a estar ahí, ¿ok? Para hablar sobre la resurrección. Bien, como todos los lunes, entonces vamos a hacer una oración para que todo vaya bien, para que mis palabras no sean mías, sino sean las palabras del Espíritu Santo y puedan llegar a cada uno de los corazones que esté escuchando, como así también a lo mejor me puedan estar viendo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Así que comenzamos con la oración inicial y continuamos con lo que es el tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por todo lo que nos das. Muchas veces no merecemos lo que tanto nos da, pero tu amor es tan inmenso y abarca tanto que nos da de todo. Muchas cosas, indudablemente, que son, ¿cierto?, favorables para nosotros porque tú nos amas con ese gran, inmenso amor que tienes. Te pedimos por los enfermos, Señor, para que los puedas sanar, por todos aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, como también todavía hoy en día estamos con el virus del COVID, todavía, ya en menos grado, pero todavía lo tenemos.
Te pido por aquellas personas que me están escuchando, Señor, bendícelas, protégelas, eh, por aquellas personas que me están viendo también, ¿ok? Para que tú puedas poner tu mano misericordiosa en cada uno de ellos y le des tu bendición y también tu sanación si es que tienen algún tipo de problema de curación, que estén pasando alguna enfermedad. Te pido también por los seminaristas, los diáconos, las monjitas, los sacerdotes, por Monseñor Wensky, Monseñor Garza, por el Papa Francisco, por su gran labor pastoral. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quiere decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, la semana pasada quedamos, ¿cierto?, viendo el asunto de los del juicio de Jesús, ¿cierto?, y viendo las 33 leyes que violaron estos judíos, estas personas, para poder arrestar, enjuiciar y matar a Jesús. Antes de ir directamente a las 33 violaciones de las leyes, le quiero recordar simplemente un par de cositas, nada más. Acuérdense que hablamos, ¿cierto?, de primero el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es que Dios nos ama inmensamente. No hay un amor más grande en el mundo como el que tiene Dios por nosotros. Y fue así, ¿cierto?, donde también Él escogió el peor castigo que hubiera en este mundo para darnos ejemplo de ese amor que tenía por nosotros y que tiene por nosotros, para salvarnos, ¿cierto?, de los pecados, para salvarnos de tantas cosas que nosotros cometemos por la desobediencia de un hijo, que en este caso fue Adán, para llegar a la obediencia del otro, que en este caso era Jesús. También quiero dejarles saber con respecto a indudablemente a lo de por qué Dios escoge morir. Acuérdense que Él escoge morir para enseñarnos, ¿ok? Y él tuvo 7 dimensiones diferentes por las cuales escogió morir, por las cuales escogió la muerte en cruz, que una fue como Dios, como hijo, como, a ver si no me equivoco, como Dios, como hijo, como, a ver, déjeme ver inmediatamente eso, para no equivocarme, no decirle algo que no corresponda, porque no quiero tener cierto problemas con nadie. Bien, como Dios, como hombre, como buen pastor, como hijo obediente, como siervo bueno, humilde, como cordero y como hijo de Dios. Ahí está. Ahí están las 7 dimensiones por las cuales Él se ofrece morir en la cruz. ¿Okay? ¿Qué significado tiene cada uno? Bueno, para aquellos que están sintonizando ahora o que están viendo ahora justamente el programa o me están escuchando ahora por primera vez, tienen que ir a los programas anteriores. Tienen que ir a los programas anteriores para poder saber cuál es el significado de cada uno de ellos, ¿okay? De las 7 dimensiones. Tenemos el tiempo de la Pax Romana, donde es cierto, Dios escoge venir en un tiempo de paz. Por eso se llama Pax Romana. Ahí, en ese tiempo, se hicieron muchas cosas. Como había paz, los romanos hicieron caminos y esos caminos fueron después utilizados por los discípulos para ir a predicar. ¿Okay? Así que por esa parte fue buenísimo. Tenemos lo de Pilato, ¿verdad? Lo de Pilato, que llega en el año 26 a Jerusalén, a Judea, porque lo habían nombrado en
con la, ¿cómo se llama? Eh, con la facultad o la autoridad de poder ejecutar a alguien, condenar a alguien a muerte. No todos los gobernadores tenían ese privilegio, pero él sí lo tenía. ¿Okay? Él se enemista con Herodes por el hecho de que en el año 28 antes de Cristo él mandó a matar a judíos porque los judíos estaban en rebelión contra él, porque él les robó dinero del templo para hacer acueductos, o sea, llevar agua a la ciudad. Y él no más consideró de que lo mejor era que los judíos pagaran en vez que los romanos pagaran. Entonces los judíos se fueron contra él y él mandó a matar, ¿cierto?, a estos judíos, y para que eso sucediera, los soldados se vistieron de israelitas, o de judíos, ¿cierto?, con ropa judía, y resulta ser que cuando mataron a las personas, resultó ser que eran ciudadanos de la ciudad de Herodes, y ahí Herodes se enojó con él y se enemistaron, no podían verse, no podían hablarse. Pero eso, ¿cuándo vendría la amistad? ¿Cuándo se volverían a ser amigos? Cuando Pilato le manda a Jesús, ¿cierto?, a Herodes, se lo manda para que Herodes, a ver si le encuentra alguna no sé, una culpabilidad, y así de esa forma Herodes pudiera mandarlo o lo sentenciara a muerte. Sin embargo, Herodes no encuentra nada y se lo devuelve, ¿cierto?, con una capa roja, se lo devuelve para allá. Y ahí se amistaron, ahí los dos ya volvieron a ser amigos con esa situación. Y viene lo del juicio. Vamos a ver lo del juicio. Vamos a ver estas 33 leyes rabínicas que fueron violadas. Indudablemente que las leyes no les importó a ningún judío de estos, a ninguno. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver a qué razón no les importó absolutamente nada. Bien, vamos a ver entonces el juicio que le hicieron a Jesús. Bien, un juicio totalmente ilegal, no hay nada que decir con respecto a eso. Y entonces, pero fíjense, todo empieza cuando Jesús destruye uno de los mercaditos que había cerca en el templo, a las puertas del templo. Ahí empieza todo. Ese fue, ¿cierto?, el principio del fin. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando Jesús se enoja y arremata contra ese mercadito, que lo destruye por completo, resulta ser que ese mercadito era del sumo sacerdote Anás, o el ex sumo sacerdote Anás. Porque el sumo sacerdote en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, era Caifás. Pero Caifás era el yerno de Anás. Y Anás también había tenido 5 hijos como sumos sacerdotes. Así que por lo tanto era un familión completo, con la dinastía esta, ¿cierto?, donde esta burocracia, donde estaba, ¿cierto?, todo controlado por Anás. Todo él lo controlaba, ¿cierto?, porque tenía a sus hijos y tenía a Caifás, ¿cierto?, como su mano derecha, y él era el que decidía, tomaba las riendas. Caifás era un títere nada más que un títere de Anás. Así que por lo tanto, cuando Jesús arremata, echa por el piso el mercadito,
Entonces ya a Anás no le quedó otra cosa que mandarlo a arrestar y a ver de qué forma inventar algo para matarlo. Porque ya eso no le gustó para nada que le destruyera su mercado y por lo tanto por ahí empezó todo. Por ahí empezó todo el asunto. No fue el único motivo, pero sí fue uno de los principales. ¿Okay? Uno de los principales. Bien, vamos entonces a lo que son el juicio con las 33 leyes que se violaron. Para mejor entendimiento, ustedes pueden ver los artículos de lo que yo voy a hablar, de estas leyes rabínicas. Ustedes pueden ver los artículos de Illegal Trial of Jesus, ¿ok? Por Earl Wingo, ¿ok? Y también The Trial of Jesus by Hunt, por Harry Fogel. Así que por lo tanto no es cuestión mía que yo lo haya inventado o que yo lo haya copiado por ahí, sí que ya tienen unos artículos en relación a lo que yo voy a hablar de las 33 leyes violadas. Bien, vamos con el número 1. La número 1. No existía orden de arresto o prendimiento. No existía. Hoy en día, para que usted lo arresten, tiene que haber una orden. Tiene que haber una orden de arresto. Si no hay orden de arresto, no pueden arrestarla. A no ser que usted cometa un error delante de uno de los... Por ejemplo, si usted roba o si usted mata a alguien delante de un policía, pues claro, indudablemente lo van a agarrar y lo van a llevar preso. Ahí no se necesita orden de arresto. Pero si, por ejemplo, si es sospechoso de algo, que haya cometido algo, que la gente esté diciendo, no, porque él fue, tiene que haber una orden de arresto. No había orden de arresto para Jesús. Esa es la primera. Lo pueden encontrar en Mateo 26:55. Mateo 26:55. Después dice, el arresto fue de noche. Eso no se permitía y hoy en día tampoco. Fíjense cómo es la cosa. Hoy en día los juicios no pueden ser de noche, solamente son de día. Pero el arresto en sí fue de noche y en aquel entonces no se podía. Era contra la ley arrestar a alguien por la noche. Tenían que esperar al día siguiente para poderlo arrestar. Por la mañanita temprano, apenas saliera el sol, pum, lo podían arrestar. Pero por la noche no podían hacer. Y a Jesús lo arrestaron por la noche. Número 3. Se prende a Jesús usando un conspirador, o sea, a Judas. Así viola la ley rabínica. O sea que no podía, si había un conspirador, no podían arrestarlo. Y lo arrestan. ¿Okay? No le importa la ley, no le importa nada, lo arrestaron igual con conspirador y todo. ¿Okay? Número 4. El sumo sacerdote ya había sentenciado y escogido matar a Jesús sin juzgar el caso. Eso está en Juan 11, 47, 53. 11, 47, 53 y lo vamos a leer. Dice, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron a un consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote en ese año, le dijo, ustedes no comprenden nada, ¿no les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también por congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Está en Juan 11, 47, 53, que es la cuarta, ¿cierto? La cuarta ley violada, ¿cierto? La ley la ley rabínica. Cuando ya lo tenían sentenciado sin ir a juicio,
La número 5. Ilegalmente llevaron a Jesús ante Anás, que no tenía poder judicial. Anás no tenía nada que pintar ahí. Nada que pintar ahí. El sumo sacerdote, el que mandaba ahí, era Caifás, no era Anás. Pero sin embargo, como Caifás era el yerno y Anás era el que movía las teclas, entonces lo llevaron frente a Anás. Y además, porque Jesús le destruyó el mercado que estaba en el templo. ¿Vieron cómo son las cosas? Por ahí empezó todo. ¿Ok? Número 6. El juicio se celebra de noche. O sea que inmediatamente que lo arrestan, celebran un juicio. Eso no se podía hacer ni aquel entonces ni hoy en día. Miren cómo es la cosa. Ni en aquel entonces ni hoy en día se celebra un juicio de noche. Siempre es de día. Pero allá no le importó, no le interesó. Número 7. El juicio se celebró en privado y no en público. Violación de la ley rabínica. Tenía que ser en público. Ahí no, porque ahí estaban en la casa de Anás. Por lo tanto, en casa de Anás fue donde lo sentenciaron, lo enjuiciaron y todo. En privado, porque estaban ellos y Jesús, nadie más. Ya vamos a ver cuántas personas habían ahí. ¿Ok? En total. Entonces, ese fue el número 7. El número 8, el juicio se celebra el día antes de una fiesta sagrada. Así, no permitió que durara los 2 días requeridos por la ley judía. Tenía que haber 2 días requeridos para poder enjuiciarlo. No lo hubo, solamente hubo un día antes, un solo día. El número 9, el acusado tenía forzosamente que ser representado por un abogado. No había abogado, Jesús no tuvo abogado, no tuvo un defensor. Estaba completamente solo, no había ningún discípulo, no estaba María, no estaba nadie, estaba solo. Él solo con la gente que estaba ahí acusándolo, que ya vamos a ver cuánto era en cantidad, en la cantidad total. ¿Ok? Número 10. No se aceptaba evidencia circunstancial o de tercer partido en un juicio judío. No se aceptaba evidencia circunstancial o de un tercer partido. Evidencia circunstancial, igual que hoy en día. No se acepta una evidencia circunstancial. Tiene que haber prueba de firmeza. O usted lo acusan de robo, tiene que haber prueba de que usted robó lo que te haya robado. No puede haber una sospecha de decir, sí, él fue, pero no hay prueba, no hay nada. Eso no podía ser. ¿Ok? La número 11. No hubieron 2 testigos que coincidieran exactamente con su testimonio, como lo exigía la ley. No hubieron 2 testigos, no habían 2 testigos para testificar contra Jesús. No lo había. ¿Ok? Está en Marcos 14, 55 a 59. Lo vamos a leer y ahí pasamos al segundo espacio. Los jefes, los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación. Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero tampoco con este testimonio estaban de acuerdo. ¿Ok? Imagínense. Número 12. Los testigos nunca pudieron probar que Jesús no era el Mesías. Nunca pudieron probar que Jesús no era el Mesías. Nunca lo pudieron probar. ¿Ok? Eso está en Juan 10:36 y dice así, como dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy hijo de Dios. ¿Ok? Volvemos de inmediato. No se vaya. ¿Ok? Unos minuticos nada más y volvemos. Jesús, te seguiré. Donde me lleves iré.
Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí. Bueno, ya hemos regresado, ¿cierto? Con la gracia de Dios. Estamos viendo, ¿cierto? El tema de la pasión y crucifixión de Jesús. Estamos viendo las 33 leyes violadas por los judíos en las leyes rabínicas, ¿ok? Para arrestar, enjuiciar y matar a Jesús. Estamos en la número 12 que decía, los testigos nunca pudieron probar que Jesús no era el Mesías, ¿ok? Nunca lo pudieron probar. Eso, y por consecuencia, ¿ok? Por ende, indudablemente que tenían que soltarlo, porque no podían probarlo, tenían que soltarlo, no lo probaron. Y como no lo probaron y querían buscarle las 4 patas del gato, pues nada, ahí llegó, lo continuaron teniendo hasta encontrarle algo. Número 13. El acusado no podía incriminarse ni testificar contra sí mismo. Jesús lo hizo. Jesús se incriminó a sí mismo. Ya va a ver por qué. Número 14. De autoincriminarse el acusado a sí mismo, que estaba en Marcos 14:62. 14:62. Y lo vamos a leer. Dice así: Jesús respondió: yo soy. Un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. O sea que se autoincriminó según ellos, y eso no podía ser, tenían que haberlo soltado, no lo soltaron. ¿Okay? Número 15. La responsabilidad primordial del Sanedrín, según la ley, era de proteger a un hijo de Israel, al acusado, al mayor grado posible, de no recriminarle como hijo de como hizo Caifás. Caifás lo recriminó. ¿Okay? O sea, ellos tenían que protegerlo, como judío, tenían que protegerlo. ¿Qué es lo que hicieron? No, enjuiciarlo para poderlo matar. Número 16. Un juez o miembro del Sanedrín con intereses particulares en el caso tenía por ley que excusarse o descalificarse. En este caso había un mínimo de 7 que estaban ahí que no deberían de haber estado. ¿Quiénes eran? Anás, Caifás y los 5 hijos de Anás. 7. Esos 7 no deberían de haber estado ahí. Y ahí estaban. ¿Ok? Ahí estaban. Número 17. Tenían que comparecer 36 jueces en el Sanedrín. 36 jueces. Sanedrín era un grupo de sacerdotes o sumos sacerdotes, ¿cierto? Que miraban, protegían y seguían las leyes rabínicas. El Sanedrín, 36 jueces. Habían 23. Habían 18 menos. Por lo tanto, de estos 23, 7 tenían que ser descalificados. 7 quedaban en 18. 18. ¿Ok? Así que por lo tanto, si hubiera habido algo lineal y ellos hubieran ido por la ley, como debía ser por la ley, tenían que comparecer 36 jueces, 36, y solo habían 23, y de los 23, 7 no tenían que estar ahí. Por lo tanto, habían solamente 18. 18. ¿Ok? Faltaban 18 más. ¿Ok? No hubo, esa es la número 18, no hubo deliberación por pares de jueces como lo requería la ley. No hubo deliberación. No la hubo. Número 19, el veredicto tenía que ser por votación, de uno en uno, comenzando por los más jóvenes, para terminar en los más viejos. No lo hubo. Todo fue al unísono. Todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. ¿Ok? El veredicto fue unánime de blasfemo. Vamos a verlo. Marcos 14:64. Vamos a verlo. Marcos 14:64. Dice así:
ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Ya esto invalidaba el juicio según la ley mosaica. La invalidaba. Y aún así prosiguieron. Siguieron adelante. ¿Ok? Número 21. Número 21. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras. Eso estaba contra la ley. Marcos 14:63 y Mateo 26:65. Vamos allá. Marcos 14:63. El sumo sacerdote rasgó su vestidura horrorizado y dijo: ¿para qué queremos ya testigos? Y en Mateo 26:65 dice: entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa diciendo: ha blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír esas palabras blasfemas. Número 22. Número 22. ¿Ok? La ley, el número 22 de las leyes rabínicas que fueron violadas. Número 22. Lo llevan el caso ante Pilato. Ante Pilato. Todo el procedimiento del Sanedrín, que solamente habían 23, fue ilegal, un hecho que Pilato, con sus conocimientos jurídicos, hubiera reconocido inmediatamente. Y por consecuente hubiera votado el caso de su comparecencia. Por tanto, el Sanedrín cambia el caso y acusa a Jesús de nuevo en un segundo cargo. El prohibir que se le pague tributo al César. Ya no era blasfemo, era prohibición de pagar el tributo a César. Eso está en Lucas 23:2. Vamos a leerlo. Dice así: allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos del César y pretende ser el rey enviado por Dios. O sea, la traición al Estado romano. El Sanedrín judío, que debía ser solidario a la causa patriótica, acusa a Jesús, otro judío, de traicionar a Roma. Número 23. Aquí Pilato, juez y autoridad romana, opta por no seguir la jurisprudencia romana como le tocaba, sino que sintiéndose presionado por las autoridades judías, sigue la jurisprudencia y Pilato, por ejemplo, no pide testigos nuevos ni examina a los testigos que comparecieron ante el Sanedrín para juzgar sus méritos. Se hace de la vista gorda. ¿Por qué Pilato actúa así? ¿Por qué él actúa de la forma que actúa? A ver si alguno se recuerda. ¿Se recuerdan ustedes cuando les mencioné que en el año 28, ¿cierto?, 2 años después de haber estado como gobernador, tuvo un problema con los judíos por el hecho de haber robado dinero del templo para hacer acueductos por la ciudad, ¿verdad? Que los judíos se le fueron encima. Ok, entonces esa rebelión que hubo, ese problema que hubo, esa matazón que hubo después, llegó a oídos del emperador en Roma, ¿okay?, de Augusto César, y le fue enviado un mensajero a Pilato con el mensaje de que no se volviera a ver ningún problema más con los judíos, ninguno más, ¿okay?, porque si no iba a ser sacado, iba a ser reemplazado como gobernador de Judea. Así que por lo tanto, por esa razón Pilato se hace de la vista gorda, ¿ok? Se hace de la vista gorda. Ok, entonces, en el número 23 estamos ahí. Voy a repetir el 23 por si no lo entendieron. Dice así: aquí Pilato, juez y autoridad romana, opta por no seguir la jurisprudencia romana como le tocaba, sino que sintiéndose presionado por las autoridades judías, sigue la jurisprudencia judía.
Pilato, por ejemplo, no pide testigos nuevos, no examina a los testigos que comparecieron ante el Sanedrín para juzgar sus méritos. Número 24. Pilato escucha los nuevos cargos, pero le encuentra inocente de traición. Lucas 23:4. Vamos ahí. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud les dijo: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Número 25. El Sanedrín entonces inventa una tercera, ¿cierta?, causa. Una tercera causa. Ya no era blasfemo, ya no era estaba contra el Estado romano. Ahora la tercera es sedición. Lucas 23:5, sedición. Lucas 23:5. Dice así: por ello insistieron, está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando el pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Ha llegado hasta aquí. ¿Ok? Entonces, se lo envían a Herodes. Ahí es cuando Pilato dice: bueno, llévenselo a Herodes. Yo no quiero formar parte de esto. Llévenselo a Herodes. Así que, como él pertenece a la zona de Herodes, llévenselo a él. Entonces, indirectamente también le encuentra inocente. ¿Ok? Herodes lo encuentra inocente y se lo devuelve a Pilato con un manto rojo, ¿se recuerdan? Ok. Y dice así, 23:15, Lucas 23:15. Y tampoco Herodes, que me lo devolvió, es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Ese es Pilato. Nada que merezca la muerte. Número 27. Aunque inocente, le flagelan ilegalmente. De hecho, esto, según leyes romanas y judías en aquellos tiempos, tanto como los de ahora, hubiera invalidado la presentación de cargos adicionales. No podían haber cargos adicionales y lo flagelan. Número 28. Después de flagelarle, encontrándole Pilato de nuevo inocente. En Lucas 23:22 dice así: por tercera vez les dijo: pero qué mal ha hecho este hombre, yo no he encontrado nada que merezca la muerte, por eso después de azotarlo lo dejaré en libertad. El Sanedrín lo acusa por cuarta vez. Por cuarta vez lo acusa el Sanedrín. Blasfemo. Es un blasfemo. En Juan 19:7. Juan 19:7. Vamos para allá. Dice así: los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Blasfemo. Querer ser hijo de Dios, o decirse hijo de Dios. Número 29. La esposa de Pilato le implora: ponga a Jesús en libertad. Viendo esto, el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel, de nuevo viola su responsabilidad rabínica de salvaguardar la inocencia de un hijo de Israel, y por lo contrario exhorta al pueblo a que exija su crucifixión. Marcos 15:11. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás. La libertad de Barrabás. Número 30. Queriéndole, no obstante, soltar Pilato y sabiéndole el serio problema que Pilato ya había tenido con César en el año 28 después de Cristo, a causa del incidente mencionado arriba, los judíos amenazan a Pilato con no ser amigo del César y de sedición contra el imperio. Juan 19:12. Vamos para allá, dice así: desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Número 31.
Influenciado por el mal ambiente en que se encontraba, Pilato, sin declararle culpable de algún cargo, lo sentencia a morir para calmar a los judíos. Lucas 23, 22, 24, dice así: por tercera vez les dijo, pero ¿qué más le ha hecho este hombre? Yo no he encontrado nada que merezca la muerte, por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistieron a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. El griterío iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Crucifícalo, crucifícalo. Es para guardar un momento de silencio. Prosigamos. Número 32. Se ejecuta a Jesús por crucifixión en vez de lapidación, de acuerdo con la ley judía. O sea, dependiendo de la ley judía, era que tenía que lapidarse por ser judío, por ser hijo de Israel. Lo crucifican. Juan 8:59 y 10:31. Vamos allá. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Número 33. Un falso testigo en caso de pena capital tenía que pagar con su propia vida. Ninguno de los falsos testigos fue encausado ni enjuiciado. Hasta el día de hoy. Esas son las 33 leyes que violaron estos judíos, estos malhechores, ¿verdad? Estas personas que se decían ser sacerdotes o sumos sacerdotes, y todo por querer matar a una persona inocente. ¿Qué mal le había hecho? Ni uno. No le había hecho ni uno. Simplemente el hecho de que ellos pensaban de que había blasfemado porque se decía hijo de Dios. Vamos a ir entonces al cuarto punto, que es el último, que es la pasión y crucifixión de Jesús, para poder finalizar ya la próxima semana. Dice así: la pasión. El Señor sufrió 3 diferentes pasiones. 3. Sufrió la espiritual, la moral y la física. ¿Okay? 3 pasiones: la espiritual, la moral y la física. Vamos a ver una por una. La espiritual. ¿Okay? Vamos a ver la pasión espiritual. La pasión espiritual comprende la ausencia de Dios, la ausencia del Padre, que Jesús siente en la cruz. Dice San Agustín, según lo que el santo dice, que esto fue para que Jesús, siendo hombre y siendo Dios, libre de todo pecado, pudiera, ¿cierto?, experimentar algo del infierno, lugar totalmente vacío de Dios. ¿Verdad? Cuando él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Sintió la soledad, sintió que Dios no estaba con él. La pasión empieza en el huerto de Getsemaní. ¿Cuál? La moral. La pasión moral empieza en el huerto de Getsemaní. Antes de la traición de Judas, fue uno de sus propios discípulos a quien él había admitido en su círculo. Acuérdense que él había admitido a Judas. Conociéndolo y todo, lo admitió. Y era el tesorero del grupo. ¿Ok? Amigos íntimos. Está en Mateo 26 al 36. Mateo 26 al 36 dice así: sus discípulos luego se quedan dormidos. Mateo 26 del 36 al 46. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní
Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo, permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, o sea, totalmente postrado, oró así: Padre, si es posible, esta copa se aleje de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volvió a donde sus discípulos, los halló dormidos y le dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. La negación de Pedro en Marcos 14, 66, 72. La negación de Pedro. Tenemos primero los discípulos que se quedan dormidos. Estamos hablando de la pasión moral. Moral. Cuando él se va a orar y los discípulos se quedan dormidos. 3 veces. 3 veces. Ahora tenemos la negación de Pedro. La negación de Pedro que la encontramos en Marcos 14, del 66 al 72. Dice así: mientras Pedro estaba abajo, en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó: no lo conozco ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez le dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. ¿De quién ustedes hablan? En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Su mejor amigo, a quien le había delegado poder sobre el cielo. ¿Quién era? Pedro. Mateo 16, 19. Dice así: yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. San Mateo y San Marco aclaran que todos los discípulos, no solo Pedro, juraron no abandonarle en ningún momento. Mateo 26:35 dice así: Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Señoras, señores, pues nos vemos el próximo fin de semana para continuar y terminar este tema de la crucifixión, la pasión y la crucifixión. Quedan cosas bellas, hermosas, y lo van a ver. Que les vaya bien. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.